Damos inicio así a nuestro segundo bloque, en este caso para hablar con el señor Franco Machado. Nos estuvo hace un par de meses atrás explicando cómo llevar a cabo una huerta de primavera-verano. En este caso estamos en la transición de la huerta otoño-invierno primaveral, y para eso hay un cambio de transición, especies que se tienen que colocar, manejos diferentes, que estaría muy bueno poder charlarlo con todos ustedes. Así que vamos a disfrutar esta entrevista con el señor Franco Machado. Bárbaro, buen día Víctor, mi nombre es Franco Machado, soy maestro de sección de Huerta y Vivero en la Escuela Agraria de Lincoln, llevándolo de la mano con lo previo, en la nota anterior, siguiendo una continuidad vamos a hablar de lo que es el recambio de temporada, que esta vendría a ser la de otoño-invierno. Nos vamos a basar en algunas consideraciones y teniendo en cuenta que este recambio se da entre marzo y los primeros días de mayo, donde aún estamos con una semana y media de tiempo para poder hacer ese recambio. Para ubicarnos nos vamos a poner en dos posiciones, de los que voy a iniciar o el que va a iniciar su huerta al que ya viene con la huerta de primavera-verano y va a comenzar una nueva temporada. Un repaso para los que van a iniciar es tener los 4 puntos que siempre nombramos, que es la ubicación, el diseño, la magnitud y los cuidados, para poder lograr esa huerta orgánica y no llevar a un mal que no podamos cumplirla. Y a los que vienen ya con una huerta de primavera-verano, hacer ese cambio, hacer que podamos continuar con los procesos que nos conlleva. Si yo vengo de una huerta de primavera-verano, vamos a pasar a la siguiente con los siguientes pasos. Los labores, fertilización y la asociación y rotaciones, que es muy importante. Los labores son los propios de la temporada. Sí, nos va a molestar poder sacar, o nos va a doler sacar esa planta de tomate que aún la vemos linda, verde, o con algunas hojas, algún fruto, pero ya nos está molestando para poder empezar a implantar los nuevos cultivos de esta temporada, que después los vamos a ir comentando. Continuamos con la fertilización. La fertilización es una parte muy importante que va de la mano de esa bonera, que si nosotros venimos ya con una huerta de primavera-verano, nosotros en paralelo vamos trabajando con una bonera, un compost o un lombricompuesto, que ese es el alimento que le vamos a dar hoy en nuestro recambio de estación. Y en una parte que voy a hacer hincapié es que en la rotación y asociaciones, que eso es muy importante para el éxito. En las rotaciones nosotros sale la palabra planificación. Muchos no la usan, no es muy utilizada, pero es vital en una huerta. Planificar tanto qué vamos a sembrar, cómo vamos a trabajar, nos va a llevar a un éxito en nuestra huerta. Ahí entra lo que es la parte de cómo, cuánto y qué voy a consumir, que siempre hago hincapié en eso para que no hagamos un cultivo que no consumimos, que no lo conocemos y que nos lleve a decir no lo logramos. Hagamos cultivos que sabemos que lo podemos lograr y después juguemos a animarnos a hacer algo distinto. Tenemos un gran abanico de especies para hacer, pero enfoquémonos en las que van ahora, la selga, la lechuga, el ajo. Hagamos una planificación que nos animemos y conocemos. Y después vamos a lo siguiente. No nos olvidemos de las aromáticas, no nos olvidemos de las flores, porque son las que nos ayudan a generar la biodiversidad dentro de nuestra huerta, donde nos van a traer insectos benéficos y donde van a ayudar al control de aquellas plagas que nos van a poder afectar a nuestra producción. Asociación, ¿qué es una asociación? Es tratar de mezclar esas especies para generar una biodiversidad en nuestra huerta. ¿Cómo podemos generarlo? Usando especies de crecimiento vertical,
como el puerro, de crecimiento horizontal como la lechuga, crecimientos lentos y crecimientos rápidos de especies. Ya sea crecimiento lento, tenemos la zanahoria, el repollo, sabemos que tiene un tiempo muy extenso, desde plantín hasta la cosecha, entonces vamos jugando con aquellas profundidades de raíces, de cultivo y de altura, entonces vamos armando nuestro tablón. Dentro de esas, ¿qué especies podemos, o qué especies son las de ahora, de otoño-invierno? Tenemos lo que es la lechuga, la chicoria, el ajo, el perejil, rabanito. Rabanito es una especie que tenemos frutos muy de corto plazo. Y dentro de todas esas especies, que si tenemos duda o queremos saber algo más, yo siempre les digo, entren a INTA, que encontramos todo. Como cuando hablamos de la planificación, lo tengo porque me pareció interesante mostrarlo para que lo vean, lo conozcan y puedan entrar a INTA y entren al planificador de ProHuerta, que ahí van a encontrar toda la información y las dudas que surjan las van a poder evacuar. Entrando en esta parte del año donde estamos con como una especie de mini primavera, en una época que ya tiene que estar llegando los primeros fríos o las primeras bajas temperaturas, la cobertura es importante, es protección, ayuda al cultivo, porque nosotros al tener menos cantidad de horas, al tener bajas temperaturas o menos horas sol, que es lo más importante en una huerta, cantidad de horas sol, el cultivo es como que le cuesta más desarrollarse. No quiere decir que las especies de otoño-invierno sí resisten. Vas a ir a una huerta y la vas a ver verde, porque son especies de invierno que requieren de horas de frío. Hay distintas técnicas, hay distintas formas de cubrir, ya sea por túneles, con nylon, con algún reparo o con la misma rotación, con la misma asociación de especies, vos podés generar esa barrera donde vos vas a proteger a las otras especies más de menor porte. El abono es el trabajo paralelo a las tareas diarias de la huerta. ¿Por qué digo, le doy este nombre, esta definición? Porque nosotros vamos generando residuos continuamente. Esos residuos nos vamos a ir depositando en el sector o en el lugar que nosotros decidimos hacer nuestro compost o lombricompuesto o compostera, como lo quieran llamar. Hay varias formas, hay varios modelos de cómo poder llevarlos a hacerlo. Es fundamental tenerlo, no usar ese residuo que nosotros generamos inmediato al tablón o al cultivo. Es dejarlo que hay microorganismos que hacen ese trabajo con ciertas condiciones favorables para que ellos puedan hacer su trabajo y que nosotros generemos ese lombricompuesto o ese compost o ese sustrato llamado abono, que sirve para darle fertilidad a nuestro tablón, a nuestra línea de siembra, a quien trabaje en los canteros o distintos tipos de formas de producir huerta, que hay muchas. El periodo no menos de 4 meses, de 4 a 6 meses, dejarlo que trabaje más en esta época, en esta parte del año que los días son más fríos, que el trabajo de esos pequeños microorganismos es mucho más lento que cuando nosotros tenemos unas temperaturas más elevadas. Para un dato, necesita esos microorganismos para que puedan realizar ese trabajo 25 grados, que hoy ya empieza a faltar esos 25 grados. Tener aire y buena humedad, no excesivo, y el aporte diario de esos residuos. Acá puedo hacer una lista de los sí y no. Sí que puedo aportar son materias verdes, ya sea todos los restos de cocina, de frutas y verduras, hoja seca, que ahora es la época ideal, que la parte seca que incorporamos mezclando con lo húmedo,
café, té, yerba, todo lo que se pueda degradar. Lo que no es poner, por ejemplo, hueso o plásticos y los excrementos de los animales. Que sí, los excrementos ya sea de conejo, de gallina, de oveja, eso sí se puede poner en nuestro compost, no lo de perros y gatos. Las plagas en la huerta siempre nos van a llevar a un problema, nos van a tener esa lucha de a ver cuánto yo puedo avanzar y cuánto yo lo dejo avanzar. Por eso existen prácticas que podemos prevenir y siempre hablamos de la asociación, de la rotación, de aquellos cultivos. Por ejemplo, en este cambio de estación, cuando nosotros vemos una planta que ya está terminando su ciclo y, por ejemplo, tomate que este año por las condiciones que se dieron fue muy atacada por la arañuela, no podemos dejar esa planta como resto y se incorpore, porque estamos incorporando algo que nos va a generar un problema a futuro. Eso en el caso de esa planta la retiramos, la sacamos. Vamos a encontrar plagas, ya sabemos, siempre son las mismas que andan siempre en estación a estación, que nos van a generar. Bueno, en esta época van a venir los ácaros, las hormigas. Las hormigas, si bien fue un año de mucha hormiga, con toda aquella persona que ha hecho huerta me ha comentado o hemos charlado sobre la hormiga. Bueno, está bueno eso, observarlas, observar qué hormiga es y qué daño produce. Si bien hay hormigas que que sí te van a comer la planta, pero no es que se alimentan de la planta, sino se alimentan del hongo que ella genera. Dentro de eso, bueno, hay un abanico de soluciones o de preparados, si nos vamos a los preparados orgánicos o de control biológico. Pero siempre voy a hacer hincapié en la asociación de especies con aromáticas, ¿sí? Una de las que podemos ahora empezar a producir es la caléndula. ¿Sí? La caléndula nos va a hacer como huésped para aquellos strips que van a estar apareciendo en esta época, por ejemplo. Visitando la huerta a diario, cada 2 o 3 días, vamos a ir observando. Los vamos a ver, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, como nombramos, una caléndula linda, florecida, y observamos que los pulgones están ahí, no nos van a afectar el cultivo, porque ellos ya están cómodos en su lugar. Después sí existen preparados, porque el jabón potásico, por ejemplo, que es algo natural, que se consigue, que los puedes aplicar cada 15 días. Otro ejemplo puede ser cuando nosotros nos encontramos con un ataque o con una enfermedad, nos empezamos a hacer millones de preguntas y de ahí donde yo les aconsejo, tranquilo, 1 minuto, observemos y usemos la herramienta internet. Usemos la plataforma internet, usemos INTA, usemos a INTA. INTA, como siempre digo, es una herramienta muy valiosa al momento de evacuar esas consultas que tenemos. Por eso les invito a que entren y puedan investigar sobre ese ataque puntual y buscar las alternativas de control. Son muchas, por eso no vamos a hacer mucho hincapié en eso, pero sí los invito a que puedan indagar en esa plataforma que es muy valiosa. Es muy importante, tanto en lo pedagógico como en lo personal. Estamos atravesando una pandemia, aún no terminó, como en su primer nota fue más fuerte el shock, pero en estos momentos como que vamos transitándola, pero me llama mucho la atención cómo se incrementó el interés de hacer una huerta en casa, desde distintas edades. Desde los más jóvenes hasta los más adultos, y cómo se fueron dando cuenta de que podían incorporar otra alimentación, otras comida o otras verduras en su dieta diaria, en esa rutina que nosotros llevamos a diario, que no nos da el tiempo a decir probar un zapallito, probar una calabaza, probar un tomate de tu planta, decir algo muy rutinario, decir me hice una milanesa pero lo voy a acompañar con un tomate, y vas a la planta y tomás el tomate de la planta o esa plantita de lechuga.
los invito a que se animen, a que practiquen, a que se equivoquen, como todo. Yo me equivoco siempre, voy aprendiendo. De hecho hice un almácigo para ahora y el dumping off me lo arruinó. Pero bueno, yo ya sé que ese sustrato lo tengo que tratar antes de ver con otro sustrato para que no me pase lo mismo. Es un día a día y no tengan miedo en consultar y charlar con aquellas personas que hacen, porque el boca a boca, la experiencia es lo que uno nos llena y nos hace crecer.